Hola amigos, estamos en otro episodio de Puntos para dar razón de nuestra fe, el tercer episodio de este tan controvertido tema de si el Papa Francisco es un hereje, y pues nos toca analizar otro documento. ¿Cuál va a ser el documento? Analizamos hoy la carta abierta a los obispos de la Iglesia Católica, que apareció justamente en la Pascua pasada, en la Pascua 2019, donde pues ya de manera contundente viene esta acusación de herejía al Santo Padre. Es una carta que es bastante extensa y no vamos a poderla leer aquí toda, pero iremos señalando como las cuestiones más importantes, que según los firmatarios, que son algunos presbíteros, incluso algunos teólogos de cierto renombre, y en general catedráticos laicos que expresan como su preocupación por las posturas del Santo Padre, dicen que ya habían enviado una carta anteriormente y que pues parece ser que el Santo Padre pues no hace caso o hace caso omiso de la preocupación de este sector, ¿no? De la Iglesia. Hay que decir, habíamos subrayado brevemente en el episodio anterior, que el Papa, ante los dubia, del cual hablamos en la sesión pasada, no hubo una respuesta oficial, pero hubo una explicitación que hicieron en Argentina, de la región pastoral de Buenos Aires, donde hacen como algo que ellos llaman como una interpretación, criterios básicos para la aplicación del capítulo 8 de Amoris Laetitia, que como sabemos es habíamos dicho, el punto dolens, ¿no? Es el punto que más hace estridencia, que más crea dificultad en ciertos ambientes teológicos y morales y tal. Y entonces solo lo retomo porque nos va a servir para situar de alguna manera esta carta, que está dirigida, como ya dijimos, a todos los obispos. A los obispos, arzobispos, patriarcas, a todos los que tienen el oficio de conducir al pueblo de Dios en las diferentes iglesias locales. Qué interesante, a ver, ¿qué dice la...? Sí, fíjate que este escrito, la región pastoral de Buenos Aires se le envía al Santo Padre. Nosotros habíamos leído la vez anterior la respuesta y cómo el Santo Padre dice, efectivamente aquí se trata de caridad, ¿no? Ya decíamos, pues la realidad no puede ser separada quirúrgicamente, ¿no? Como en una cosa ahí de blanco-negro, en absolutos. No existe la realidad así. Bueno, el Santo Padre dice, es precisamente la pastoral, la caridad pastoral la que nos mueve a salir al encuentro de estas personas que necesitan ser acompañadas. Y entonces, en el número 6, después de retomar un poco esos números que nosotros ya comentamos aquí, dice en el número 6 de los criterios para entender el capítulo 8 de esta región pastoral de Argentina, de Buenos Aires, dice en el número 6, en otras circunstancias más complejas y cuando no se puede obtener una declaración de nulidad, ¿no? A veces en el proceso no es claro, no aparece efectivamente que haya una causal de nulidad y entonces pues queda la respuesta del tribunal es no procede, no hay nulidad, el matrimonio es válido. Entonces dice, la opción mencionada no puede ser de hecho factible, es decir, cuando ya hay una declaración. Cuando ya hay una declaración o, por ejemplo, cuando están muy conscientes de que efectivamente el matrimonio precedente de uno de los dos cónyuges o de los dos efectivamente es válido,
subraya los criterios pastorales. Dice, bueno, ahí hay que decir que el consejo de la iglesia sigue siendo que se abstengan de tener relaciones sexuales para poder acceder a los sacramentos, porque si te das cuenta, el punto fundamental es de qué manera ayudamos a estos hermanos que manifiestan la necesidad de la cercanía de Dios a tener un proceso que les ayude a no sentirse, a no vivirse como excluidos, ¿no? Porque yo creo que estás de acuerdo que la preocupación más profunda del documento del Santo Padre y seguramente de los padres sinodales es justamente esta necesidad que una y otra vez se repite en los confesionarios. Sí. Esta necesidad de los laicos de acceder a la comunión y a la penitencia. De cómo le hago, ¿no? Porque y además hay 1000 situaciones, ¿no? Y 1000 situaciones y además 1000 situaciones falsas también. También. Porque hay muchos mitos de que quedan excomulgados y que ya no forman parte de la iglesia, lo cual es una falsedad. Es una falsedad y es muy importante que Amoris Laetitia lo subraye. Así es. No se pueden emitir juicios, no se puede decir están excluidos, porque además en la lógica, en la economía de la gracia divina, un pecador no lo es para siempre, ¿no? Dios está siempre apostando, siempre promoviendo que haya una conversión. Sí. Y entonces, bueno, dice el capítulo, el número 6, en otras circunstancias más complejas y cuando no se puede obtener una declaración de nulidad, la opción de vivir en continencia total, dice, quizá no pueda ser siempre factible. No obstante, dice, igualmente es posible un camino de discernimiento, porque lo que subraya al Amoris Laetitia es justamente que en el acompañamiento haya un discernimiento para encontrar caminos que fortalezcan la experiencia de Dios. Y como subrayábamos la vez pasada, el documento nunca dice pueden China comulgar. libre, ¿no? Se confiesen, se comulguen, no importa, ya, ya queda abolida. Cayeron las barreras. Sí. No, tiene... Yo lo que interpreto de esta redacción es que a veces la gente no puede iniciar procesos canónicos, no pueden iniciar un juicio. Entonces queda abierto a la discrecionalidad o el criterio del pastor. Formar a estos laicos que no pueden acceder a un proceso canónico del tribunal eclesiástico, queda la gradualidad. No dice China libre, pero la gradualidad queda en la mente del pastor. Sí, y entonces esto requiere, y lo subraya bastante el capítulo 8, requiere que el pastor se siente a escuchar. Sí. No puedes resolver la situación tú no puedes, ¿no? Apenas el feligrés o el penitente, si es en la confesión, llega y te dice, oye, estoy en una situación pues no puedes. Tan, ¿no? Hazlo como quieras. Hay un padrecito que incluso dice, pues puede ser que tú seas santo, pero la ley está así, ¿no? Sí, puede ser incluso más santo que yo, dijo. Pero la ley está así. Y entonces el Papa dice, a ver, necesitamos sentarnos, escuchar, hacer discernimiento, ver por dónde va, cómo fue la historia. Obviamente estamos hablando de una actitud totalmente de pastor, ¿no? Y quién sabe si a veces resolvemos las situaciones ahí a pistolazos, no se puede, quítate o lo que sea. Entonces dice, si se llega a reconocer que en un caso concreto hay limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad, porque ya ves que el documento dice, pues por ejemplo, alguien que pudo haber estado haciendo todo lo posible por salvar su matrimonio y no obstante el otro cónyuge no
No quiso. No le importó, no quiso, Y se fue. andaba en otra lógica, se fue, etcétera. Entonces, dice, pues ahí hay situaciones donde el cónyuge que se queda, ¿cómo se queda? Porque en esta lógica, pues también está excluido de la gracia, no puede acceder a la vida de la gracia. No siendo culpable del rompimiento de su matrimonio. ¿No? Y entonces dice, bueno, pues hay que ver cuál es la responsabilidad, la culpabilidad, particularmente cuando una persona considere que caería en una ulterior falta dañando a los hijos de la nueva unión. Que es algo que luego los detractores del Amoris Laetitia no tienen en cuenta. Si tú tomas nada más el enunciado de la ley, si alguien se divorcia y se vuelve a casar, está en adulterio, pues ¿no? No hay mucho que dialogarle. Pero la ley no se aplica ahí en conceptos abstractos, sino en la vida de todos los días de las personas, ¿no? Y entonces, pues a eso hace apelo justamente el Amoris Laetitia. Y entonces, Amoris Laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía, ¿no? Como ya vimos en las notas, estos a su vez disponen a la persona a seguir madurando y creciendo con la fuerza de la gracia, justamente porque dice, no podemos considerar que es un pecador, que está en pecado absoluto y que está excluido de la gracia. Pero hay que evitar, dice en el número 7, entender esta posibilidad como un acceso irrestricto a los sacramentos o como si cualquier situación lo justificara. Es decir, si del discernimiento vemos que es una situación en la que pues hay condiciones y se ve la acción de la gracia, pues habrá que ayudarles a ir teniendo acceso a los sacramentos. Y eso que se venía haciendo ahí como pues más o menos de manera improvisada o valiente o temeraria o como sea por muchos párrocos, de la mesa. por debajo del agua, dice el documento, bueno, están estas situaciones en las que necesitamos discernir. ¿No sería bueno que a nivel de diocesano o de las vicarías de pastoral tuviéramos un comité de análisis de estos casos? Porque tenemos un tribunal que no siempre es de fácil acceso. No. A lo mejor hay casos que no tienen la talla de un tribunal, sino una talla más pastoral. Sí. Y no dejarlo a la opinión a veces desinformada de los padrecitos. Sí. Y yo creo, y yo lo he venido pensando a lo largo de estos episodios, que sería muy bueno pugnar en las vicarías por tener un consejo de análisis de estos casos, que dictamine si tienen acceso a los sacramentos o no, o de plano, hacerles una ruta espiritual comprobable, verificable, como una especie de dirección espiritual en consejo. Yo creo que es una posibilidad muy buena, Miguel, porque efectivamente el documento supone que los párrocos nos sentamos a escuchar y tenemos como todos los elementos o todo el tiempo, o veto a saber qué es lo que luego necesitamos, o toda la formación adecuada para poder ir acompañando y discernir qué se requiere en cada caso. En general, sí, pero depende del criterio pastoral del sacerdote, y lo que yo he visto es que una persona habla con un sacerdote y luego se va y se confiesa con otro sacerdote y le dice totalmente otra cosa. Sí. Una declaratoria diocesana de un
un acompañamiento diocesano, con institucional. criterios que nos den camino, que nos den línea. Podría ser una voz ineludible. Y yo creo que debe ser, sin duda, una de las posibilidades o de los aspectos fundamentales en la pastoral familiar, porque la pastoral familiar ha estado amordazada, ha estado atada por la dificultad de entender cómo acompañar estas situaciones. Y que cada vez son más. Y cada vez son más, digo. Son menos los regulares. Los vemos con los papás de los niños del catecismo, donde... Pues cada vez a veces no tienen ni una pareja alrededor que puedan ser padrinos del niño, porque todos están irregulares, no casados, o casados por lo civil o vueltos a casar, y las parejas, aún las irregulares y las regulares, tienen mucha dificultad para encontrar en su ambiente un matrimonio cristiano. Sí, y esto empobrece muchísimo la experiencia cristiana, porque entonces ya no hay, ¿no? Si están solo 3, 4 familias, digo, no se trata de rendirnos y decir, bueno, pero sí se trata de entender que hoy el anuncio debe hacerse también a hermanos y hermanas nuestras que están en una situación de irregularidad y que se sienten despreciados y excluidos, ¿no? Y entonces me parece como muy importante el trabajo que hace el sínodo y que desemboca en el Amoris Laetitia. Y entonces, bueno, lo que se propone vuelve a reafirmar los criterios pastorales de la región pastoral de Buenos Aires. Lo que se requiere entonces es un discernimiento que distinga adecuadamente cada caso, y yo creo que sería muy oportuno un grupo de presbíteros, de laicos, incluso de diáconos permanentes, porque muchos de ellos, su trabajo específico en la pastoral ha sido la pastoral familiar. Sí. Y entonces sí creo que sería muy oportuno que se hiciera una comisión que pudiera acompañar en el proceso a estas hermanas y hermanos nuestros. Bueno, pues lo vamos a proponer, ¿no? Hay que proponerlo, sí. Y entonces lo quise retomar, Miguel, porque puedes imaginar que uno de los puntos fundamentales de acusación contra el Santo Padre, pues gira alrededor del Amoris Laetitia en su capítulo 4, octavo. Y entonces dice... Este documento, ya estamos entrando al documento. Ya entramos al documento. Como digo, presentaré solamente algunas cuestiones, porque tampoco vamos a estar aquí duro y dale, pero sí como para ver por dónde va la situación. Tú ya decías en alguno de los videos que el Papa viene acusado por unos de ser demasiado progresista, demasiado abierto, de dejar que todo el mundo haga lo que se le pegue su gana y de estar destruyendo la moral cristiana, y bueno. Y por el otro lado... hay un grupo de liberales que dicen, no, qué barbaridad, este Papa no se mueve, tenemos un cobarde. Que hay que empujar. Incluso hubo una conferencia que al parecer le dio el ultimátum, ¿no? Y dijo, si esto no se arregla en este tiempo, pues nosotros nos vamos, ¿no? Y peor, amenazando que es una separación más fuerte que la de Lutero. Más fuerte que la de Lutero. Entonces, ¿quién sabe si alcance la fuerza? Yo no sé, porque la animosidad de unos y de otros, y bueno, dices, es más el desgaste ahí que a quién le va a alcanzar la fuerza para... Bueno. Y entonces, el punto fundamental dice los firmatarios: acusamos al Papa Francisco de haber demostrado de manera pública y pertinaz, con sus palabras y acciones, su creencia en las siguientes proposiciones que contradicen la verdad divinamente revelada
Para cada proposición ellos hacen una proposición y presentan citas de la tradición, del magisterio eclesial a lo largo de la historia. Por supuesto, hacen mucho hincapié en Trento, en el Concilio de Trento, en los documentos del Papa Juan Pablo II, como para fundamentar el estado de herejía del Santo Padre, ¿no? Dice: estamos acusando al Papa Francisco del delito canónico de herejía. Para que se cometa el delito canónico de herejía, lo habíamos explicado la sesión pasada, deben ocurrir dos cosas. La persona en cuestión debe dudar o negar mediante palabras y o acciones públicas alguna verdad divinamente revelada de la fe católica que debe ser creída con el consentimiento de la fe divina y católica. Y esta duda o negación debe ser pertinaz, es decir, debe hacerse con el conocimiento de que la verdad que está siendo dudada o negada ha sido enseñada por la Iglesia Católica como una verdad divinamente revelada, la cual debe ser creída con el consentimiento de la fe, y la duda o negación debe ser persistente. Y entonces lo que dicen los firmatarios es que el Santo Padre, no obstante las diferentes amonestaciones que, pues, primero los cardenales de manera privada, después a través de me parece que de la Congregación para la Doctrina de la Fe, después en el documento abierto de los Dubia que vimos en la sesión pasada, y de los señalamientos que muchos en la Iglesia han hecho, el Santo Padre permanece de manera pertinaz, ¿no?, en su ¿cómo se llama? En su actitud hereje. Falta de doctrina. De falta de doctrina. Bueno, dice que va explicando, me parece 9, pero no nos detendremos a todas, solo diremos que tienen que ver, por supuesto, con la moral cristiana. El punto fundamental es de Amoris Laetitia, en donde dice, lo van ahí fundamentando y dicen entonces ya no es pecado, lo que siempre hemos considerado pecado. El segundo tema en el que abundan bastante es en el de el Santo Padre es un promotor de la homosexualidad. Uh-huh. Es un promotor de la homosexualidad y promueve a compañeros suyos, solapándolos, que o abiertamente son homosexuales o que son acusados de pederastia, ¿no? Uh-huh. Entonces presenta todo un elenco de altos prelados, ¿no?, que han sido acusados, algunos falsamente, otros están en proceso, algunos ya se le ha demostrado, como el sonado caso del cardenal McCarrick, ¿no?, que fue destituido del cardenalato, ahora ya es ex cardenal, donde fue el punto de acusación del arzobispo Vigano, ¿no? Uh-huh. Bueno, y entonces la moral cristiana en cuanto a la cuestión del matrimonio, en cuanto a la homosexualidad, la ordenación de mujeres, ¿no? ¿También lo acusan de eso? También lo acusan de eso, si bien, bueno, salió últimamente la negativa. La negativa después de los estudios que hizo la comisión, dice, pues no hay condiciones para decir si se procede, y fundamentalmente eso. Uh-huh. O sea, toda la cuestión es una cuestión de carácter moral. Y centrado, fíjate bien, fundamentalmente en la cuestión sexual, ¿no? Lo cual, pues, me parece a mí sospechoso. Que sí es muy sospechoso, porque la moral cristiana, bueno, alguna vez lo hemos dicho acá, pues no se reduce a qué pasa bajo las sábanas, ¿no? Sí, sí. Y a mí me parece que
habría que entender un poquito más que me parece que el apelo que lanza el Santo Padre, hay que entender un poquito más las cuestiones que se han manejado a lo largo de la historia de la Iglesia, el cómo nos acercamos a los textos evangélicos, cómo entendemos el proceso de ir entendiendo y explicitando la revelación divina para poder vivir la vida cristiana como auténticos cristianos anclados en Cristo Jesús, ¿no? Y en los hermanos que nos oyen, si no nos conocen, nada más lejano de nosotros que decir esto es abierto para que pase todo lo que tenga que pasar. No. Los que nos conocen personalmente saben que nosotros tenemos una correcta formación al nivel de la moral sexual y que nos parece que la moral no se reduce a la sexualidad. No se reduce. No se reduce. Y hay que decir por qué dijiste sospechoso, porque en el lanzar todas las baterías hacia la moral sexual, por supuesto, lo veremos si nos alcanza el respiro con el Instrumentum Laboris del Sínodo de la Amazonia, que muchas veces la moral sexual súper dirigida hacia, la moral súper dirigida al campo sexual, pues parece como que mañosamente deja de lado otras cuestiones. O las tiene en la sombra. Uh-huh. Toda la cuestión que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito, con la injusticia social, la desigualdad, la destrucción del mundo, la ecología. Sí. Es decir, sí se necesita un comportamiento adecuado en la relación humana afectiva, y también se necesita todo lo demás. Sí, ¿no? Sí, es muy importante la sexualidad en los hombres porque polariza mucho todo, ¿no? Uh-huh. Pero yo estoy de acuerdo con el Papa Francisco cuando dijo que la moral cristiana se fija mucho en el cinturón para abajo. Ajá. Y que tendría que ser pues también visible del cinturón para arriba, ¿no? Es decir, no puedes, y yo alguna vez te comentaba que en la confesión casi siempre son cosas de carácter sexual, sí. ¿No? Tuve malos pensamientos, miré a la vecina con lujuria, o se me antojó, o vi pornografía, me masturbé, etcétera. Sí. Pero, por ejemplo, si atropello a alguien en el metro o le falto al respeto de manera grosera porque quiero bajar, o tiro basura, o me salto todos los lugares posibles para salir yo primero de la fila. Es decir, todo eso... Si estás bien casado, se te permite todo. Ándale, parece que esa es la máxima. Y entonces... pues sí necesitamos ampliar el campo, porque cuando nos metemos mucho ahí, pues se salen cosas no correctas, no claras, que pierden el fin, que es, ¿qué? ¿Cuál es el fin? El fin es estar insertos en Cristo Jesús, irnos pareciendo cada vez más a Él. Sí, ¿no? Y también como insertos en Cristo Jesús, ir modificando el ambiente en que estamos. En el que estamos, ¿no? Porque parece que la moral sexual, únicamente vista como importante, nos hace como muy egocéntricos, ¿no? Porque no nos damos cuenta del otro, no nos damos cuenta de lo que está alrededor de nuestro ser. Parece que todo lo que sucede en las noches es lo único importante. Es lo único importante. En el día podemos ser tranzas, ladrones, secuestradores, pero en las noches. Poner el acento en las noches. Sí, sí. Y es terrible porque efectivamente no se construye al hombre nuevo.
¿no? Así es. Revístanse del hombre nuevo. Sí. Se refiere nada más a esto, que citando al Papa, de la cintura para abajo, y eso pues ya es perverso, porque sesga la verdad revelada a una fobia o una filia que quién sabe cuál sea. Y pues que además, centrando tanto ese aspecto, la persona se vuelve más esclava de eso. Sí, sí. Se va dando un proceso de obsesividad, de centralidad en tan solo un aspecto de la vida, por el cual se filtra toda la vida. Sí, y no. No. Y la verdad aquí la urgencia es cómo acompañas personas que son hermanas y hermanos nuestros a tener una experiencia de encuentro con Jesús y no a excluirlos porque no entran en mis parámetros. Tendrían que entrar en el parámetro del Evangelio. Y el Evangelio pues tiene esta frescura de la caridad y de la misericordia, no para que, nosotros lo hemos dicho, no para que permanezca en el pecado, sino para que se recupere y tenga opciones de vivir una vida de acuerdo a lo que Dios nos pide a todos. Es quitarles las etiquetas a las personas para que tengan una opción. Para que tengan una opción. Y entonces rematan la carta los firmantes, diremos los primeros, los que están a la cabeza. Dice, por lo tanto, solicitamos a sus excelencias que se ocupen urgentemente de la situación de la adhesión pública del Papa Francisco a la herejía, ¿no? Reconocemos con gratitud que algunos de ustedes pues han reafirmado las verdades contrarias a las herejías y que hemos enumerado, o bien han advertido de los grandes peligros que amenazan a la Iglesia en este pontificado. Entonces dice, por tanto, les pedimos como nuestros padres espirituales, vicarios de Cristo dentro de sus propias jurisdicciones y no vicarios del pontífice romano, ¿no? Porque ahí ya empieza a surgir, algo que sabemos desde siempre, que el Papa es el primo inter pares, ¿no? Es el que preside, pues el que nos preside en la caridad, decía San, no me acuerdo, un obispo del norte de África, el que nos preside en la caridad. Sabemos, San Cipriano. Sí, sabemos que poco a poco el papado pues va adquiriendo una potestad jurídica que a lo mejor no estaba en la intención, ¿no? Pero que históricamente es así. Entonces estos cuates le hacen un favor también al papado diciendo, me parece a mí, que son vicarios de Cristo y no vicarios del Romano Pontífice, ¿no? Les pedimos entonces que amonesten públicamente al Papa para que abjure de las herejías que ha profesado. Incluso prescindiendo de la cuestión de su adhesión personal a esas creencias heréticas, o sea, aun cuando el Papa de verdad no las crea, el comportamiento del Papa con respecto a las 7 proposiciones que contradicen la verdad divinamente revelada mencionadas al principio de esta carta, justifica la acusación del delito de herejía, porque se ha comportado como hereje aun cuando en su corazón no profese esas herejías. Es indudable que él mismo promueve y difunde enseñanzas heréticas sobre estos puntos. La promoción y difusión de la herejía proporciona en sí misma suficientes motivos para la acusación de herejía. Y entonces dice, bueno, que se le invite a abjurar, ¿no? Y regresar al buen camino, o que saque las consecuencias y se retire, ¿no? Y entonces, pues más o menos por ahí va toda la carta. Ahí te voy. Mateo D'Amico, que es un profesor de Historia y Filosofía del Instituto d'Ancona. Georges Buscemi, presidente de la Compagne Québec de la Academia Juan Pablo II de la Vida Humana y de la Familia.
Robert Cassidy, que es un religioso, Thomas Green, que es también de la Orden de Predicadores, el diácono Nick Donnelly, Richard Fitzgibbons, director del Instituto de Curación Matrimonial, ex consultor de la Congregación para la Doctrina del Clero, y y está en otras cosas sobre la familia humana, etcétera. Y así una salesiana, María Guarini, el profesor Robert Hickson, doctor jubilado de estudios estratégicos culturales, John Hunwick, ex investigador principal, y así, otros laicos que están involucrados. Los primeros son presbíteros que trabajan o han trabajado en cuestiones de moral cristiana con referencia a la familia, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, este es el planteamiento. Como ¿Qué responde el Papa ante esta acusación? El Papa no ha respondido. El Papa, y a mí me parece, eso ya es harina de mi costal, a mí me parece que el Santo Padre no responde porque está bastante claro en la exhortación apostólica, Amoris Laetitia, la postura. Es decir, no se está cambiando la doctrina fundamental con respecto a la moral cristiana. Nos está proponiendo una nueva moral. Lo que es pecado sigue siendo pecado, ¿no? Que es una de las acusaciones de estos cuates, donde dicen, es que así haciendo, pues lo que está diciendo es que lo que siempre hemos afirmado que es pecado, ahora, después del Amoris Laetitia, ya no es pecado. Ya no es pecado. Entonces, que no se cambia la moral cristiana, que la doctrina, así como ha sido transmitida y revelada en la Biblia y en la tradición, va a seguir de la misma manera, pero que el pastor debe hacer su trabajo. Porque tiene todo un apartado del capítulo 8 donde exhorta de manera urgente a que el pastor se siente a acompañar los procesos de una persona que quiere acceder a la vida de la gracia y está impedida, pero de cualquier cosa. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo interpretas tú? ¿Qué pasa en la mente de estas personas que escriben esta acusación tan seria? ¿Qué pasa en la mente? ¿Quién sabe? Yo justo lo decía en el culmen en la conclusión del taller que dimos sobre la homosexualidad. Uh-huh. Yo decía, habría que preguntarse, porque pues hay personas que les crea mucho conflicto. Uh-huh. Yo les decía, creo que la primera pregunta que necesitaríamos hacer es, ¿qué me mueve a mí? ¿Qué me sucede ante una situación que yo no entiendo? Uh-huh. O que siento como muy amenazadora, o que siento como demasiado pecaminosa, o que rompe mis esquemas. O que rompe mis esquemas. A mí me parece que, creo que lo decíamos en el capítulo pasado, hay una incapacidad de escuchar. Es decir, si el Santo Padre está diciendo, junto con todos los obispos, los padres sinodales, la doctrina cristiana permanece tal cual. Que le rascas y que le buscas. Que le rascas y que le buscas. Y entonces, si es así, y la exhortación es a que haya una actitud pastoral de verdadero acompañamiento, porque aquí la cuestión no se trata de que, pues ya pecaste a la porra, uh-huh. ¿No? Ya no eres de los nuestros, ya tú vete para allá. Y el último, que apague la luz. Pues sí, porque si queremos construir una iglesia toda purista, toda angelical, toda
que nos ensucia las manos, pues está muy complicado. Y entonces, a mí me parece que tanto en los del extremo de un lado como de los del extremo del otro, no hay una actitud de escucha. Y lo vemos frecuentemente, ¿no? En las discusiones tantas veces acaloradas es, yo tengo mi esquema, yo no busco la verdad, porque la verdad ya la poseo y ya. Entonces, ¿Será también, entonces, pues muchas gracias, ¿no? Fue un placer. Adiós. será también que nos hemos conformado los pastores con la teología que brota de los periodistas, porque yo siento que no leemos, que no leemos con atención, sino que oímos una cosa que un periodista dijo, ya el Papa permitió que los vueltos a casar comulguen, que lo oímos muchas veces, veces. Entonces el pastor actúa consecuentemente en su parroquia y estos teólogos dicen no, pero no se atreven a escuchar al Papa, sino que están viendo el desastre. Los excesos, ¿no? Los excesos provocados por la falta de lectura y por la falta de comprensión. Sí, porque tendríamos que pues, ofrecer una formación constante que nos permita ir escuchando, obviamente tratando de entender, como decíamos a propósito de Pentecostés, mayormente el depósito de fe, la tradición que nos ha ayudado a entender la Sagrada Escritura, pero también a la luz de las nuevas reflexiones, de las exégesis que tienen mayor cuenta del contexto, del significado o los significados posibles de una palabra, el contexto de la comunidad en la que fue dicha. Es decir, si nosotros leemos de manera literal, ¿no? Fíjate que me gusta mucho esto, cómo la caracterizas, la teología de los periodistas, porque nosotros nos vamos mucho con la finta. Antes los presbíteros estábamos influenciados por la teología de la abuelita. Sí. Ahora la teología de los noticieros. Y entonces sería, bueno, a mí me queda muy claro que esto no tiene solución hasta que a nivel diocesano se formen comités que analicen y vayan dando pistas a las personas concretas según su caso. Sí, porque cuando tú sueltas el canon, cuando tú sueltas la normativa, cuando tú sueltas el dogma, así, ¿no? Pues sí, esta es la respuesta de los teólogos. Con el riesgo... Que no son teólogos de talla grande, ¿no? No son grandes teólogos. Pero algo han de haber hecho en su vida que se atreven a afirmar, ¿no? Afirmar pero cuando hay un ambiente de desconcierto, el culpable es el Papa. Para ellos. Sí, no puedes... lo simpático de estas posiciones es que, ¿sabes? Lo hacen por amor a la iglesia. Así es, ¿no? Así es. Y por fidelidad a Cristo. Pero, y yo creo que no tendríamos ningún motivo para dudar de la honestidad de estos sentimientos, pero creo que sí podríamos dudar de la capacidad de escucha. Sí. Porque en un mundo donde, como bien señalabas, hay tanta confusión, hay mil voces, cosas que van cambiando, certezas que estamos, como decían hace algunos años los autores, en una sociedad líquida donde necesitamos estar muy atentos a escuchar qué está pasando a nuestro alrededor. Sí. Y no solamente aventar el canon, aventar el dogma y decir, el que no esté con nosotros al infierno. Wow. Y sobre todo en una época que ni siquiera sabemos de dónde procede la información.
porque nos llegan mensajitos de que el Papa dijo, que el Papa bendice. Es... Que la ideología de género, ¿no? Dios santo. Con eso de la ideología de género, hay tantos mitos también que algún día habría que hablarlo. Bueno, ya queda muchas puertas abiertas. Muchas puertas abiertas. Por lo pronto vamos a seguir pues para ir concluyendo, ir cerrando ya la pinza, con dos cuestiones más que habíamos anunciado. La denuncia de Viganò, que pues tiene que ver con todo esto que hemos ya estado pero vale señalando, la pena, pero sí caracterizar también al personaje. ¿Y cuál más? Y la declaración de verdades, que está encabezada por el cardenal Burke, que es también una joyita. ¿No? Muy bien. Pues ahí está, amigas, amigos, Miguel. No se la pierdan. No se la pierdan. Nosotros vamos a tratar de abonar el picante de... Y sobre todo a generar preguntas. Sí. Esto que decías tú a propósito de que nos contentamos con lo que dicen los periódicos o de los WhatsApps que aparecen, que quién sabe de dónde vienen. No podemos conformarnos con decir, es que alguien me decía, es que aquí dice que a los niños los van... No, pero a ver, muéstrame el texto, tráeme los libros de oficiales. Investiguen en la página de internet del Vaticano. Por ejemplo, ¿no? Sí. Constantemente están desmintiendo. Hoy es una maravilla poder tener acceso a los documentos, a las bibliotecas, tantas herramientas que hay en internet, que pues no podemos conformarnos con el chisme que escuchamos en la cola de las tortillas. La prisa que tenemos en la vida nos ha hecho irreflexivos y crédulos de todo. Sí. Pues ahí está. Amigas, amigos, nos vemos a la próxima. Comenten, compartan, denle like, suscríbanse los que no se han suscrito. Y acá estamos compartiendo pues también nuestras inquietudes. Hasta la vista. Bendiciones.